Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11. Bueno, y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Amén. Padre, te doy gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Te pido que en el nombre de Cristo Jesús sea sellada por tu Espíritu en cada mente, en cada corazón, Señor, que se haga parte de nuestro carácter, oh Dios, para honra tuya y bendición nuestra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero empezar una especie de seminario por algunos domingos sobre el sufrimiento. O sea, he titulado estos mensajes En tiempo de dolor. Ese es el título del mensaje de hoy. En tiempo de dolor, pero es un seminario prácticamente que vamos a hacer y que sé que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación para la iglesia. Aprender del sufrimiento en todos los sentidos, porque muchas veces se le teme al sufrimiento y es de verdad que el sufrimiento pues es por causa de un dolor, ¿cierto? De algo que está causando algo que ha conmovido nuestras entrañas, nuestras emociones, o ha afectado nuestro cuerpo. Pero tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios y lo que ella nos enseña, que es maravilloso. El sufrimiento también son como nuevas oportunidades para nuevos comienzos, para comenzar de nuevo, y tiene unas bendiciones muy grandes también para fortalecer nuestra fe y hacer que nuestro carácter también crezca. Entonces el Señor me ponía en mi corazón que enseñara sobre el sufrimiento, porque en verdad muchas veces es muy mal entendido. Y como nos nombra aquí la palabra a Job, y en el libro de Job encontramos el sufrimiento de un hombre como Job, que al principio del libro el mismo Señor describe como alguien perfecto, alguien intachable, alguien con una integridad a toda prueba, y lo habla el Señor. Es el mismo Señor quien dice ¿cómo es Job? Y entonces, pero como vemos, cuando a Job lo visitan algunos amigos, en un principio 3 amigos que llegan allí y empiezan a escucharle y a oírlo y a darse cuenta de la verdadera situación por la que está pasando Job, ellos tienen cada uno su argumento a quién o a qué echarle la culpa del sufrimiento de Job. Y luego habla otro joven también al final, cuando terminan estos 3 amigos de darle esos consejos a Job, también habla y da su argumento. Y entonces a veces por estas cosas nos hacemos malas ideas en verdad de lo que realmente es el sufrimiento y por qué viene. En el libro de Job vemos que el causante prácticamente del sufrimiento de Job es Satanás, ¿cierto? Y
que incita a Dios a que lo ponga a sufrir como para que le demuestre de verdad por qué es tan fiel. Porque el argumento de Satanás es que Job es fiel a Dios porque él tiene plata, es adinerado, tiene todo, no le falta nada, tiene una muy buena familia, tiene el amor de una esposa. Bueno, está en unas condiciones ideales para la felicidad, y en otras palabras, es realmente feliz. Y entonces Satanás argumenta que es por esa razón que Job le es fiel a Dios. Y cuando viene la tragedia sobre Job, Job sigue mostrando fidelidad a Dios. Y de eso tenemos mucho que aprender. Y el sufrimiento o el tiempo de dolor en nuestra vida a veces avisa, pero otras veces no avisa. Y a veces somos avisados por otros de que viene un tiempo de dolor. Es como cuando surge o sale la noticia de que viene un huracán. Afortunadamente nosotros acá no sufrimos realmente de lo que es un verdadero huracán. Quizá hemos tenido tormentas fuertes y bueno, pero nunca comparado a un huracán, ni siquiera en el Caquetá, en la tierra nuestra, que se dan unas tormentas bien fuertes. No hemos vivido, o que yo recuerde, nunca se vivió un huracán como los que sí se forman en esa zona del Atlántico, donde está el Mar Caribe y el Golfo de México, que realmente ahí sí es como una forma propicia para que se formen huracanes, porque se dan como las condiciones ideales y necesarias para que se formen estas tremendas tormentas. Y de verdad que esas noticias a veces uno ve que en esos sectores o en esas zonas dicen, bueno, se está formando una tormenta y viene y es muy posible que se convierta en huracán. Y entonces, ¿qué hace la gente? La gente empieza a prepararse para recibirla, ¿cierto? En su mayoría. Uno ve incluso cómo ponen, aseguran las ventanas, bueno, y hacen un montón de cosas para como prepararse para recibir la tormenta. Y en la mayoría de los casos sé que tienen refugios también para meterse y favorecerse de esos huracanes que van a llegar. Pero también hay los que no ponen atención a esos avisos, y por eso cuando llega, no puede decir uno que los cogió o los tomó desprevenidos, porque pues fueron avisados pero no se prepararon para recibirlo, y de pronto por esa razón sufren peores consecuencias. Como en las ciudades costeras las olas desbordan las playas e incluso causan tragedias muy grandes. Y un huracán es capaz de quebrar los árboles, como tomar un palillo y partirlo. Para la fuerza del viento de un huracán, muchos árboles, por fuertes que parezcan, son como palillos que se quiebran. Otros árboles son arrancados de raíz. Solo resisten los que realmente tengan raíces profundas y bien fuertes. Pero el que no esté bien enraizado es arrancado de su lugar y son sacados volando por los aires. Como veíamos, los techos de las casas se despegan enteros y son llevados por el viento. Las casas se derrumban.
casas enteras son arrastradas por la misma forma en que son hechas en esos lugares. Afortunadamente, incluso aquí en nuestras naciones, la mayoría de las edificaciones son hechas en concreto, en ladrillo, y pues tienen mayor resistencia, pero acá no sufrimos realmente de esa clase de huracanes. Y la verdad es que un huracán arrasa y destruye todo lo que encuentra en su camino. Yo creo que muchos hemos visto cómo de pronto algunos autos son volteados y arrastrados como si fueran carros de juguete, o personas también. Entonces, y lo único que queda después de que pasa esa furia incontrolable de ese viento son los cimientos firmes. Son los cimientos firmes. Veíamos en el video cómo una casa era arrancada de su lugar. Pues esa casa tiene unos cimientos, y generalmente, o los edificios que quedan o que son arrasados, quedan sus cimientos. Y esto nos habla mucho también de cómo deben estar nuestros cimientos, porque la verdad es que como estén nuestros cimientos, tenemos más oportunidades de levantarnos, porque generalmente sobre esos cimientos que quedan de esas casas arrasadas, vuelven y construyen, y generalmente construyen más fuerte que antes. Se van haciendo más fuertes. Hace muchos años los terremotos en Japón causaban una devastación enorme y millares y millares de muertos. Pero a medida que han tenido que enfrentar esos terremotos, han ido construyendo las edificaciones más resistentes al embate de esos terremotos. Y por eso cada día, aunque son más fuertes los terremotos, vemos que hay más resistencia de esas edificaciones y hay menos muertes. Entonces, los cimientos firmes en nosotros son los que nos van a permitir volvernos a levantar fortalecidos ya ante un huracán de la vida. Porque saben que nuestra vida es como esa zona propicia para los huracanes naturales. Nuestra vida es propicia para huracanes físicos y huracanes emocionales. Y hoy quiero solamente dar como una introducción realmente al tema, o esto es solamente una introducción a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y que sé que nos va a bendecir mucho con respecto al sufrimiento, o por causa del tiempo de dolor que viene a nuestra vida. Entonces, el sufrimiento puede ser el padecimiento como tal, o sea, el dolor, el daño, el mal, la dolencia. Puede ser a lo que llamamos sufrimiento. Pero el sufrimiento también puede ser la forma como enfrentamos ese padecimiento. O sea, cómo lo sufrimos, cómo lo soportamos, cómo lo pasamos, cómo lo aguantamos en el tiempo en que tengamos que vivir ese sufrimiento. Y puede ser con desesperanza, con angustia, con conformidad, o
con paciencia, con esperanza y con fe, o con fe. Y las dos principales causas del sufrimiento, cualquiera de ellas o una combinación de las mismas, pueden convertirse en la causa del sufrimiento, porque quiero enumerarles las dos principales causas del sufrimiento. Y la primera es el pecado. El pecado. El pecado hizo que nuestro mundo cayera en cierta forma en desgracia, porque la tierra fue maldecida por causa de la desobediencia del hombre. El hombre y la mujer vivían en un lugar perfecto, donde tenían todo, pero desobedecieron a Dios y entonces entró el pecado. El pecado, principalmente del orgullo, fue el primer pecado y fue el que llevó al hombre y a la mujer a desobedecer, y entonces dañó la perfección de este mundo, dañó la perfección de esta creación, de esta tierra tan hermosa y tan perfecta que teníamos para vivir. Entonces, el pecado es una de las causas principales de que el sufrimiento haya venido a este mundo. Y ahí podemos tener también dos puntos principales en el pecado. Uno, mi pecado, el pecado de cada uno de nosotros. Y ese debemos estar muy atentos, porque a veces pensamos que si yo peco, pues yo soy el perjudicado. Pero la verdad es que muchísimas veces mi pecado está afectando a otras personas. O sea, mi pecado no solamente me trae sufrimiento a mí, sino que le inflijo le traigo, sufrimiento a otras personas. Y generalmente a las personas que más hacemos sufrir son a las que nosotros decimos que más amamos, porque son las que están más cercanas a nosotros. Y el pecado de otros. O sea, entonces recordemos, iglesia, ¿cuál es la primer causa principal de nuestro sufrimiento? El pecado, amén. Y decíamos que hay dos líneas de pecado, ¿cierto? Una, mi pecado, y en segundo lugar, el pecado de los demás o el pecado de otros. Y el pecado de otros puede traerme sufrimiento a mí. Como les contaba en días pasados, para volver a traer ese ejemplo de una persona que condujo en estado de embriaguez, se salió de la carretera y mató a un niño aquí en Sogamoso. El pecado de esa persona, ¿cuál sería el pecado? La embriaguez, ¿cierto? La irresponsabilidad y muchas otras cosas añadidas que trae la embriaguez, la borrachera. El pecado de ese hombre, ¿qué trajo? No solo dolor a él. No sé si ahora hay muchas formas para no ir a la cárcel. No sé si estará en la cárcel o no. No sé qué habrá pasado con ese señor. Pero estoy muy seguro de que no la está pasando bien. Ni la familia de él la está pasando bien. Pero ¿cómo la está pasando la familia de ese niño?
conozco la abuelita del niño y nos decía, en un momento que nos vimos, nos decía con una tristeza, porque hacía 7 años antes había pasado por el dolor también de la pérdida de ese niño, de la mamá de ese niño. Gracias. Hacía 7 años la mamá murió en el parto del niño. Y nos decía la abuelita, 2 veces el mismo dolor. Y de verdad, nosotros no pensemos solamente que si yo peco, yo soy el perjudicado y que listo, que me venga a mí lo que me venga. Como cuando estaban condenando al Señor Jesucristo y todos gritaban: crucifícale, crucifícale. Y dijo Pilato: me lavo las manos de la muerte de este justo. Y la gente empezó a decir también: que caiga su sangre sobre nosotros, sin saber lo que estaban proclamando. Iglesia, nuestro pecado hace caer la maldición sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos. Entonces no podemos refugiar es que yo soy yo y yo hago lo que quiero. Tenemos que dejar de ser egoístas y pensar que ese pecado mío o las personas que cometen pecado, no pensar solo que ellos y que se van a salir con las suyas. Ese pecado puede dañarle la vida a nuestros hijos, a nuestras familias y aún a generaciones enteras. A generaciones enteras. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? Fácil: arrepentirnos y confesarle nuestros pecados a Dios. Amén. Esto lo hemos hablado en otras, no me voy a meter en ese punto. Ahí en el canal de YouTube están las enseñanzas sobre arrepentimiento, sobre confesión a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Arrepentirnos y confesarle nuestro pecado a Dios. Y con respecto al pecado de los demás, ¿qué podemos hacer? Mis hermanos, nosotros no podemos asociarnos al pecado de los demás. Nosotros debemos oponernos al pecado de los demás. La palabra de Dios dice en el libro de Job que nosotros no debemos aceptar ninguna injusticia en nuestra casa. Por tanto, eso quiere decir que si en nuestra casa hay alguien que nosotros sabemos que está pecando deliberadamente, eso no se puede tolerar en nuestra casa. Eso sí, teniendo en cuenta que le hacemos oposición a la conducta pecaminosa, pero sin rechazar al pecador. Amén. Con el pecador debemos ser benignos y benévolos y mostrarles la palabra y enseñarles la palabra y decirles y advertirlos. Pero si no reciben la palabra, si no reciben la corrección y en nuestras manos está
hacer que esa persona no viva con nosotros o nosotros no vivir con esa persona es lo mejor. Apartarnos. En ningún momento podemos odiar. Mire, lo más fácil con este hombre borracho que mató a ese bebé, ese niño de 7 años, lo más fácil para la familia de ese niño es odiar a ese hombre. Es lo más fácil. Es el camino más fácil que se puede tomar, pero no es el camino correcto. Porque ese odio lo único que va a hacer es destruirles más Eso es lo único que va a hacer. Destruirles más y añadir incluso más dolor. El camino es el perdón. Ese es otro tema que también hemos venido hablándolo. Entonces, la primer causa del sufrimiento en esta tierra, o la primer causa principal, es el pecado. Amén. En segundo lugar, los desastres físicos o naturales. Los desastres físicos o naturales. Cuando digo físicos, me estoy refiriendo a una enfermedad. Amén. Incluso cuando hablo de desastres físicos, ahí también podemos meter una quiebra económica, algo que tenga que ver con nuestra personalidad, con nuestra individualidad, con nuestro ser. Y naturales a aquellos como un terremoto, un huracán natural. Pero dentro de estos desastres físicos o naturales también vamos a hacer una división en dos partes. Y están los desastres físicos o naturales que son evitables. Desastres físicos o naturales que son evitables. Uno, no digo que nunca vaya a haber un divorcio por hacer lo correcto, pero sí va a evitar muchísimos divorcios. Y es cuando las personas se casan en yugo desigual. Un creyente con un no creyente. Alguien que no adora imágenes con alguien que adora imágenes. Y se casan. Ese era un desastre que se podía evitar al máximo. Si nosotros los creyentes, los que no se han casado, buscan siempre una persona creyente para casarse, seguramente la tasa de divorcios va a disminuir muchísimo. Entonces, hay desastres que son evitables, como cuando se va al médico y le dice a uno el médico: mire, tiene que dejar de comer esto o esto, tiene que mermarle a la sal, o tiene que no comer tanta grasa, no comer tanto frito, porque se le está acumulando, no sé, se le han subido los triglicéridos, el colesterol, está propenso a un
un ataque cardíaco o a una diabetes y le dicen estas cosas. Entonces, ¿cuántas personas han llegado a un punto de que se les está empezando a desarrollar una patología, pero la han detenido al comenzar un nuevo hábito de alimentación, un nuevo hábito de vida? Amén. Pero muchos no hacen caso o hacen oídos sordos a esas recomendaciones. Y algo que se podía evitar llegó. Entonces debemos tener en cuenta, iglesia, que el sufrimiento viene por esos desastres físicos o naturales que se pueden evitar. ¿Quiénes son los responsables de los desastres físicos o naturales evitables? Aquellas personas que ignoran las circunstancias o hacen caso omiso de las señales de alarma y se niegan a tomar precauciones. ¿A cuántos se les dice fumar produce cáncer? ¿Y cuántos siguen fumando? Y cada uno podemos tener un ejemplo o haber visto un ejemplo de esto, de algo que se hubiese podido evitar. No se endeude tanto porque se va a ir a la quiebra. No pida prestada a X o Y porque va a tener problemas. O sea, no se hace caso, no se escucha el consejo y por eso viene sufrimiento. Pero en el caso estos desastres físicos y naturales evitables también afectan no solo a la persona que hace caso omiso de las advertencias que se le están haciendo, sino que démonos cuenta que también una quiebra económica no va a afectar solo al dueño de la empresa. Afecta al dueño de la empresa, claro, pero sigue una línea de afectados bastante larga. La esposa, los hijos, el resto de la familia, unos empleados y qué sé yo. Es una lista bastante larga. Es una cadena. Entonces, en esos casos, iglesia, si se corrige a tiempo, se puede evitar mucho sufrimiento. Amén. Se puede evitar mucho sufrimiento. No que no vaya a haber sufrimiento, pero sí se puede evitar mucho sufrimiento. Y están los desastres físicos o naturales inevitables. Hay unos que son inevitables. ¿Quién de nosotros sabe hoy si va a temblar hoy aquí o mañana? Ni sabemos con qué fuerza va a temblar. Es un desastre inevitable. O en el caso incluso vamos del accidente del niño. Ellos tomaron precauciones, no estaban en la calle. El lugar donde el carro arrolló al bebé, había no solamente un buen terreno que no era carretera o calle, y además había andén. Y hasta donde sé, pues lo agarró fue en el andén. Para ellos fue algo inevitable. No lo pudieron
porque cualquiera diría, pero entonces ¿para qué se fueron por allá? Yo creo que nosotros no podemos dejar de vivir, tenemos que vivir. Y yo no puedo decir que no salgo a la calle porque hay ladrones. No, porque debo salir a la calle si necesito salir al trabajo, a una recreación, a un viaje, lo que sea. No podemos dejar de vivir. Entonces, los desastres físicos o naturales inevitables son aquellos que Dios los permite. Dios los permite. Pero de alguna manera Satanás entrelaza todas las cosas para causarlos. Volvamos a la historia de Job. Job era un buen hombre. Temía a Dios, obedecía a Dios, honraba a Dios. ¿Le llegó sufrimiento? Le llegó sufrimiento. ¿Quién lo causó? Satanás. Dios lo permitió, pero lo causó Satanás. Y Dios los permite en su soberanía o por respeto a la libertad que Él mismo nos ha dado, lo que llamamos libre albedrío. Él nos ha dado esa libertad para que nosotros no seamos autómatas o máquinas o robots, sino que seamos seres humanos con voluntad propia. Amén. Y bueno, si conocer el motivo por el cual estamos sufriendo nos enseña a evitar las causas, entonces vale la pena darse cuenta de ello o de ella. Pero tengamos siempre en mente algo, iglesia, que es más importante saber, más importante que conocer las causas. Es más importante saber cómo actuar o cómo comportarnos en los momentos de sufrimiento. Es mucho más importante. Como vimos, hay dos causas principales. De unas tenemos, podríamos decir, control o cierto control, pero de otros no. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que el sufrimiento va a llegar porque va a llegar. De alguna manera va a llegar a nuestra vida y ninguno de los que vivamos en esta tierra vamos a poder pasar por esta tierra y terminar diciendo nunca sufrí en la vida, porque es una mentira. En esta vida se goza, pero también se sufre. También se sufre. Entonces aquí lo más importante, yo les puedo estar dando estas causas del sufrimiento. ¿Cuáles son? ¿Me las recuerdan? Pecado. Amén. Pero eso no va a evitar que llegue un tiempo de sufrimiento a nuestra vida. Entonces es bueno saberlo, porque nos va a ayudar y de pronto sí vamos a evitar mucho sufrimiento. Amén. O sufrir más de la cuenta, sí lo vamos a poder evitar. Pero que sufrir, vamos a sufrir, iglesia. Y no estoy siendo pesimista. El Señor nos lo dijo muy clarito, que mientras estuviésemos en esta tierra íbamos a padecer sufrimiento. Pero cuando el Señor dice
que no nos preocupemos porque Él ha vencido al mundo. ¿Sí lo recuerdan muchos la palabra? Que no nos preocupemos, tranquilos, estemos tranquilos porque Él ha vencido. Lo que nos está diciendo es: mire, mis hijos, prepárense para cuando llegue el sufrimiento. Eso es lo que nos está diciendo. Estén preparados. Para que cuando llegue el sufrimiento no nos aloquemos, no perdamos los estribos, no nos desesperemos. Mira, en terremotos, un terremoto bien fuerte, y muchos de los que han salido corriendo por salvar su vida se han ido de cabeza y se han matado. Y cuando se oye la noticia, hubo un terremoto en tal parte y hubo un muerto. Ay, sí, ¿cómo fue? ¿Se le vino una pared encima o se le cayó la casa o qué? No, fue que tembló y salió corriendo y se tropezó y se golpeó y se mató. Es un ejemplo que pues es una tragedia, pero es un ejemplo muy sencillo de lo que puede pasar si no sabemos qué hacer ante un huracán de la vida, ante una tormenta de la vida. Yo sé que hay decisiones que no tenemos ni idea qué se debe o qué debo hacer en el momento exacto. De pronto no tenemos idea, pero sí podemos tener unos cimientos firmes en la palabra que nos van a hacer tomar menos riesgos. Amén. Entonces, iglesia, el sufrimiento, vamos a aprender un poquito más. El sufrimiento es más difícil y dañino cuando el sufrimiento es más difícil y dañino cuando, primero, endurecemos el corazón y rechazamos a Dios. Porque mira que son como dos posiciones que se pueden tomar. Amén. Ante el sufrimiento algunos se endurecen y se enojan con Dios y bueno. Y si no estamos preparados para el sufrimiento que viene ahora, mis hermanos, ¿qué tal cuando venga el sufrimiento de verdad? Porque a medida que se acerca la venida, el regreso del Señor, los dolores de parto se van volviendo más fuertes. Segundo, el sufrimiento es más difícil y dañino cuando no aprovechamos las lecciones que podrían beneficiarnos. Cada borrasca en nuestra vida, cada torbellino, cada huracán, cada tormenta de nuestra vida, cada aflicción que viene a nuestra vida, nos puede dejar muchas enseñanzas benéficas. Pero si no las aprovechamos, el sufrimiento puede ser más difícil y dañino. También puede ser más difícil y dañino si permitimos que nos volvamos egoístas y amargados. He conocido personas que en medio de un dolor muy intenso, aún físico, pero también emocional, que al hablar con ellas uno sale tan edificado. Y es como si hablara uno con alguien que tiene todo bien, con alguien con quien todo está bien.
dan consejo, transmiten paz, aún el mismo día que han perdido un ser querido. Pueden sonreír. Así que no podemos permitir que el sufrimiento, iglesia, nos amargue y nos vuelva egoístas. El sufrimiento es más difícil y dañino cuando acusamos a Dios de ser injusto y hasta posiblemente causemos que otros lo rechacen. A veces en el sufrimiento nos volvemos evangelistas de lo malo, de la incredulidad. Y también el sufrimiento es más difícil y dañino cuando nos negamos a hacer cambios en nuestra vida, iglesia. El sufrimiento es un llamado de atención para que hagamos cambios en nuestra vida. Y cada uno sabe de su sufrimiento y sabe, Dios le muestra qué cambios debe hacer en su vida cuando ya pase al otro lado, cuando ya logre la victoria, cuando el Señor lo saque de ese tiempo de dolor. No es posible que volvamos a tropezar de nuevo con la misma piedra, amén. Tenemos que aprender. Iglesia, ahora vamos a la otra orilla. El sufrimiento es útil y ayuda para bien cuando, uno, nos volvemos a Dios en busca de entendimiento, fuerzas y salvación. El sufrimiento es útil y ayuda para bien cuando nos prepara para identificarnos con los que sufren y así poder consolarles. Saben que el dolor que nosotros vivimos, la aflicción que pasamos, generalmente nos sirve también para poder darle un consejo a otra persona. Aún mira, un fracaso matrimonial, alguien que se divorció y pasó por esa tragedia del divorcio, ¿cuánto puede ayudar a otras personas con un consejo, mostrándole qué lo llevó, qué errores cometió en su matrimonio que lo llevaron al divorcio? Claro está que algunos no están dispuestos a aprender y por eso pasa un matrimonio, pasan 2, pasan 3, hasta que se mueren. Pero una tragedia vivida después, con el tiempo, puede ser de gran ayuda para otros. Podemos ser de mucho consuelo y ayuda para otros, para reconstruir la vida, ayudar a reconstruir la vida de otros. Y también el sufrimiento es útil y ayuda para bien cuando nos damos cuenta de que podemos identificarnos con el sufrimiento de Cristo en la cruz por nosotros. ¿Qué no sufrió el Señor por nosotros? Lo sufrió todo. Y cuando estamos en ese sufrimiento y somos capaces de valorar entonces el sufrimiento de Cristo por nosotros, nuestro sufrimiento va a ser útil y nos va a ayudar demasiado. Y el sufrimiento es útil y ayuda para bien cuando reconocemos que Dios es suficiente. Que Dios es suficiente.